Bueno, gracias a todos como estaba diciendo, es bien interesante que todas las iglesias, como en una manera u otra, pueden tener una herencia conectada a la iglesia, no solamente luterana, obviamente hay los calvinistas y otros, pero este hombre, encontré este artículo que estaba hablando sobre, es un estudio bíblico como corto para hablar sobre los temas de la reforma. Y este hombre, Sam Storms, con su relación de la iglesia presbiteriana, bautista, estaba compartiendo sobre unas cosas de Martín Lutero que a veces cuando estamos en la iglesia luterana, no no recordamos muy fácilmente es cómo estos temas y estas cosas que él enseñó son tan importantes y para identificar aparte de la Iglesia Católica y en unos casos también aparte de otras iglesias protestantes. Y bueno, para empezar, dice, antes he escrito sobre la vida y ministerio de Martín Lutero. Por lo tanto, me parece justo que también dedique un artículo a la teología de Martín Lutero. Lutero era un gran defensor de la firmeza y suficiencia de la escritura. Bueno, escuchamos estas palabras y estamos de acuerdo. ¿Por qué no? Cualquier cristiano debe estar de acuerdo y ser un defensor de la firmeza y suficiencia de la escritura. Pero eso no fue el caso en el tiempo de Lutero. Recordamos que tradición y la palabra del Papa y los otros líderes de la Iglesia tuvo últimamente el poder y la autoridad de la Iglesia, viéndola como la autoridad bajo la cual todos los demás debían ser juzgados. Fue crucial para Lutero insistir en la sola la escritura. Ni los padres de la iglesia, ni los decretos papales, ni la tradición eclesiástica, ni los concilios de la iglesia estaban de acuerdo en el tema de la autoridad de la Biblia. Wow, interesante, ¿no? Mm. Es que hoy en día asumimos que eso fue parte de la enseñanza de la iglesia, pero en el día de Lutero no. Este concepto de la escritura ha sido mal entendido. Sola escritura no significa que no haya otra autoridad religiosa, sino que no hay una autoridad religiosa superior. Ujú. Lutero también creía en la completa inherencia de la Biblia. Es imposible que la escritura se contradiga a sí mismo. Solo parece ser así para los hipócritas, insensatos y obstinados. ¿Y qué dice eso? Es también parte de la teología de Lutero para usar escritura para interpretar otra escritura. Él no va a investigar necesariamente los comentarios de los líderes de las iglesias, de los concilios, etcétera. Él siempre usaba escritura primero como la autoridad de interpretar y entender otra escritura. ¿Hay preguntas o comentarios hasta este punto? ¿No? Bueno, y número 3. Los puntos de vista de Lutero sobre el canon bíblico han sido objeto de un extenso debate. Evidentemente creía que la epístola de Santiago era una epístola llena de paja. Bueno, um, porque no tenía nada de la naturaleza del Evangelio en ella. También tenía sus reservas sobre la conocida de Hebreos, Judas y Apocalipsis. Lutero básicamente trabajaba con un canon dentro del mismo canon, es decir, el criterio por el cual determinaba la utilidad de un libro bíblico era por el grado en que éste proclamaba a Cristo con claridad. Eso no es decir que no aceptaba. Recordamos que
las palabras y la manera de presentar fue de alguien que está en una manera u otra en otra iglesia influida con la influencia de las ideas de las iglesias bautistas, presbiterianos, etcétera. Pero sí es verdad que Lutero puso más confianza en las epístolas y otras partes de la Biblia donde estaba enfocada en Cristo. Hay un dicho muy común en la iglesia luterana que es decir que toda teología es cristología. Es que teología, el propósito de teología de la Biblia es para enfocar y apuntar a Cristo. Porque aparte de Cristo, no vale nada. Aparte de la relación de Dios, nosotros con Dios, el perdón y todo ya es por Cristo. Y nosotros como seres humanos, como pecadores, tenemos la relación con Dios solamente por la obra de Cristo. Ujú. Punto 4. Lutero tenía conciencia de la realidad y de la actividad del diablo. Considere estas declaraciones que hizo. Eso es como un caso donde él estaba describiendo su entendimiento de la presencia del diablo. No es una cosa única e inaudita que el diablo golpee y ronde casas. En nuestro monasterio en Wittenberg lo oí claramente, porque cuando empecé a dar clases sobre el libro de los Salmos, al estar sentado en el comedor, después de haber hecho las oraciones matutinas, estudiando y escribiendo mis notas, el diablo vino y golpeó 3 veces en la cámara de Almaneceja, el área detrás de la estufa, Ujú. como si estuviera arrastrando un gran contenedor. Finalmente, dado que no quería parar, recogí mis libros y me fui a la cama. Lamento hasta el día de hoy no haber esperado para descubrir qué más quería hacer el diablo. También lo oí una vez encima de mi cámara en el monasterio. Cuando yo leo estas historias de Lutero, me recuerda sobre la importancia de entender que como cristianos en la iglesia de hoy, es fácil para olvidar de la presencia del mal, de la presencia del diablo que es activo en el mundo hoy en día. Es como muchos cristianos se sienten cómodos en asistir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios. Es que podemos confesar la presencia del diablo y cómo él está activo en el mundo, pero en realidad es fácil para olvidar que eso es verdad, eso pasa literalmente, que en una manera u otra el diablo está actuando en el mundo. Su presencia es real. Y no es decir que necesariamente tenemos que verlo enfrente de nuestros ojos con cuernos y en una manera que como tenemos en nuestras mentes en los dibujos. Ujú. Pero para entender que el diablo es activo en este mundo. Y cuando hablamos en el sermón para hoy sobre la idea del diablo es para apartarnos, separarnos de la presencia de Dios. Cuando algo pasa que nos ayuda para estar más cerca a Dios, para fortalecernos, para escuchar la palabra de Dios y en una manera ayudarnos con nuestra relación con Dios. No es difícil para entender que el diablo no desea eso.
Él quiere a separarnos de la presencia de Dios. Y unas personas pueden criticar a Lutero y yo no sé en el sentido que este autor quería presentar este ejemplo de Lutero, pero por mi parte entiendo que la presencia del diablo es real. Y otra cosa que no entendemos suficientemente es para entender que el diablo puede presentar en unas formas a veces en una manera buena, en vez de presentar a sí mismo como es. Es la razón que tenemos tantos problemas con el pecado. Hablamos sobre pecado como manchas, como la suciedad, como es ofensivo, horrible. Bueno, sí, este es el caso porque es tan difícil para nosotros rechazar los pecados. Y para mí puedo decir que es muy fácil entender que el diablo puede presentar pecado en una manera que es agradable, que es algo con belleza, etcétera. Algo que nosotros vemos y pensamos eso es bueno, en vez de necesariamente identificar cómo es en realidad. ¿Preguntas, comentarios? Quizá, como dijo el pastor ahí, a veces no percibimos cómo es que el diablo actúa, ¿no? Recordamos esas imágenes que vemos desde niños cuando vemos figuritas de un pequeño diablito hablándonos al oído y acá del otro lado hay como un ángel intentando decirnos alguna otra cosa y estaba en la batalla de nuestra conciencia. ¿Y qué voy a decidir? ¿Voy a escuchar al diablo o voy a escuchar a Dios? Y trata de ponerlo así, pero en realidad como sabemos que hay una batalla espiritual, tenemos que tener claridad de eso, aunque no la vemos. Pero hay por ejemplo, el artículo que yo les mandé esta semana relacionado con las diversas excusas. O sea, pareciera que yo soy el que está creando las excusas. Y pareciera que me parecen muy buenas, porque nosotros tenemos excelentes excusas para faltar a la iglesia a recibir los medios de gracia. Y justificamos perfectamente eso. Pareciera como que alguien nos ha puesto eso ya en la mente para que esa excusa se convierta en algo bien sólido que me justifica para no ir a la iglesia, para no escuchar la palabra de Dios, para no recibir, como dije, la comunión. Entonces, es el diablo que está de una manera u otra buscando la manera de separarnos de Dios. Entonces, nosotros no tenemos esa figura visible, pero el enemigo está actuando de manera espiritual en nuestras vidas, alejándonos de la presencia de Dios, buscando la manera, de una forma o de otra, de que no nos acerquemos al Señor. Es lo que pienso, ¿no? No, sí, yo estoy de acuerdo y es que hablamos sobre pecado en una manera tan fácilmente de describir en unas maneras ofensivas, pero en realidad la dificultad es que a veces es difícil para identificar cuando está en nuestra presencia. También Lutero usaba a menudo un lenguaje parecido de la teología clásica de la expiación, tan prominente en la edad patrística. Sin embargo, la naturaleza penal sustitutiva de la muerte de Cristo es fundamental para la derrota de las fuerzas de las tinieblas, sobre la cual Lutero dijo con gran claridad: pero si la ira de Dios debe ser quitada de mí para que yo pueda recibir la gracia y el perdón, entonces alguien debe recibirla, porque Dios no puede ser ni favorable ni misericordioso con los pecados, ni quitar el castigo
ni la ira, o menos que se haga un pago por ellos para satisfacer su ira. También Cristo, el Hijo de Dios, está en nuestro lugar y ha tomado todos nuestros pecados sobre sus hombros. Él es la eterna satisfacción por nuestros pecados y nos reconcilia con Dios el Padre. En el tiempo de Lutero es obvio que la idea fue enseñada que es parte de Dios, pero más importante en un sentido, podemos decir eso con confianza, lo que tú haces, las obras que tú haces, el dinero que tú das para pagar por tus pecados. ¿Qué necesitas hacer um, para mostrar su arrepentimiento a la iglesia, etcétera? Y eh, podemos decir, se usa a veces la idea de sinergismo, un parte de Dios o la idea de un parte de nosotros, pero en realidad las enseñanzas de la iglesia estaban poniendo más confianza en las obras de la persona en vez de la confianza de Dios. Y esta idea de Lutero fue para poner toda la obra de expiación, etcétera, en las manos de Dios. La gracia, el perdón, para ser perdonado y justificación, todo depende, todo en Dios, no en el parte de nosotros. Para continuar en este punto, las declaraciones más explícitas de Lutero se encuentran en su comentario sobre Gálatas. Sin duda, todos los profetas anticipaban en espíritu que Cristo se convertiría en el gran transgresor, asesino, adulterio, ladrón, rebelde, blasfemo, etc., que jamás hubiera existido o podría existir en todo el mundo. Esto es decir, que todos los pecados más horribles en el mundo que podemos imaginar que los seres humanos tienen la culpa por hacer, obviamente no hizo Cristo, pero Él tomó en sí mismo por nosotros. Porque al ser sacrificado por los pecados de todo el mundo, ya no es una persona inocente y sin pecados, ya no es el Hijo de Dios nacido de la Virgen María, sino un pecador que tiene y carga el pecado de Pablo, de Pedro, de David, etc. Así que, haciendo un intercambio dichoso con nosotros, tomó sobre él nuestra naturaleza pecaminosa y nos dio su naturaleza, inocente y victoriosa, con la que ahora estamos vestidos y liberados de la maldición de la ley. Cristo fue hecho maldición por nosotros, diciendo: en cuanto a mi propia naturaleza, tanto humana como divina, soy bendecido y ya no necesito nada. Yo me despojaré de mí mismo y pondré sobre mí tu naturaleza, es decir, tu naturaleza humana, y caminaré entre ustedes y sufriré la muerte para librarles de ella. Punto 6. En cuanto a la persona de Jesucristo, solo mencionaré una cosa: la comunicación de sus atributos. Lutero creía que los atributos divinos del Hijo de Dios podían ser atribuidos a su naturaleza humana y no solo a su persona. Había una transferencia real de las propiedades de un lado divino al otro humano. Las dos naturalezas intercambian algo de su sustancia como si fuera un proceso de endosmosis. Así, incluso en su naturaleza humana, Cristo era todopoderoso y omnipresente. Las dos naturalezas se mezclaban, la una interpenetraba a la otra, es como decir,
fue 100% Dios y fue 100% humano. Ujú. Así es, Logos, la segunda persona de la Trinidad, no tiene existencia fuera de la carne del hombre Jesús, ni la carne tiene ninguna existencia fuera del Logos. ¿Y por qué es importante este punto? Bueno, en la idea y el entendimiento de justificación, aquí ponemos la atención porque para pagar por todos los pecados del mundo requiere la ayuda, el poder, la autoridad de Dios. Y al mismo tiempo, Él no puede pagar por los pecados de algo que no es. Es decir, que si Cristo no fue ser humano, no puede pagar por los seres humanos, por los pecados de los seres humanos, etcétera. Y aquí es donde vemos la belleza del mensaje del Evangelio en entender que Cristo, que vino a este mundo como Dios, pero también como un ser humano, 100% de los dos, solamente en esta manera pudo pagar por los pecados de nosotros mismos. Requiere la autoridad, la divinidad de Dios para pagar por los pecados del mundo, pero también para mostrar la vida perfecta de Cristo, inocente, sin pecado. En esta manera, Él pudo pagar por nuestros pecados. Punto 7. Mientras que todos los reformadores protestantes repudiaron la transubstanciación, así como la creencia de que la Eucaristía era una repetición del sacrificio de Cristo, tanto para los vivos como para los muertos, no podían ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de la presencia de Cristo en los elementos. Aquí es donde dividen la diferencia entre los luteranos y también los católicos. Para los católicos, en hablar sobre transubstanciación, es la idea que cambia de ser pan y vino en ser carne y sangre de Cristo. Ujú. Y ellos explicaron en una manera, uh, ellos se dice por filosofía, que todavía parece como pan y vino, pero en una manera su sustancia es lo de la carne y sangre de Cristo. Pero también al otro lado, los protestantes, como hoy en día, muchos de los bautistas y otros, dicen, bueno, cuando celebramos la Santa Cena, es solamente un recordatorio, es algo que representa algo que pasó con la última cena. Pero Lutero otra vez preservando y como aferrando a la palabra de Dios, él dice, no, eso no es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Cristo. Cuando él habla en las palabras de las escrituras, él dice específicamente que este es mi cuerpo. La palabra griega, este, que significa es, no significa, no parece como, no es similar, pero es. Y Felipe de ese dirigente de los príncipes alemanes invitó a Zwinglio y a Lutero a reunirse en su castillo de Marburgo en 1529 para reconciliar sus diferencias sobre la cena del Señor, temiendo por las consecuencias políticas si las reformas alemanas y suizas no se unían. Lutero y Melanchthon representaron el Alemania de la Reforma, mientras Zwinglio y Ecolampadio representaron a los suizos. Lutero dijo, mis queridos señores, puesto que estas palabras de mi Señor Jesucristo, este es mi cuerpo, siguen en pie, realmente no puedo evitarlo sino confesar y creer
que el cuerpo de Cristo está allí. Aquí otra vez es donde Lutero puso su confianza en la palabra de Dios, no en los pensamientos o entendimientos de los seres humanos. Um, y yo doy gracias en entender que siempre estaba central y el enfoque de Lutero para mantener la fidelidad a la palabra de Dios. Punto 8, y en realidad solamente hay como 9 puntos porque el último que él comparte, habla sobre una punta de vista que no necesariamente tiene sentido. Pero punto 8 dice, también deben tenerse en cuenta las opiniones de Lutero sobre la esclavitud de la voluntad. Su tratado teológico más famoso fue De Servo Arbitrio, o la esclavitud de la voluntad, escrito en respuesta a la diatriba de Erasmo. Las primeras palabras de Lutero son dignas de ser mencionadas. Ya los he refutado los argumentos de Erasmo a favor del libre albedrío, una y otra vez, y Felipe Melanchthon, en su insuperable volumen sobre las doctrinas de la teología, los ha pisoteado en el polvo. En mi opinión, ese libro merece no solo vivir mientras sean leídos los libros, sino tomar su lugar en el canon de la Iglesia, mientras que tu libro, en comparación, me pareció tan inútil y pobre que mi corazón se sobresaltó por haber contaminado tu encantador y brillante flujo de lenguaje con cosas tan viles. Me pareció escandaloso transmitir material de tan baja calidad en los adornos de tan rara elocuencia. Es como usar platos de oro o plata para llevar basura o estiércol del jardín. Bueno, vemos que Lutero puede ser muy suave con sus palabras. Dios mío. Sí, a veces sí, él fue muy amable y suave con sus palabras. ¿Sí? No, pero para repasar sobre el tema que comparte aquí Lutero, cuando él habla sobre la esclavitud de la voluntad, ¿qué fue eso? Bueno, en corto es que hay muchas iglesias que hablan sobre la voluntad que los seres humanos tienen. Es que nosotros tenemos la habilidad de decidir y hacer lo correcto o lo incorrecto. Pero eso para Lutero fue un poco difícil de aceptar. Es que aquí sus emociones que escuchamos en este párrafo es porque él está explicando la, 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 la pecaminosa naturaleza de los seres humanos. Cuando Lutero vio a la pecaminosidad de los seres humanos, él pudo ver que en vez de decir que nosotros somos buenas personas y tenemos el poder de nosotros mismos para hacer lo correcto o lo incorrecto, es como decir que en una manera estamos acercando otra vez al lado de decir que nosotros estamos cumpliendo los requisitos para nuestra salvación. Que en realidad, si nosotros tenemos la habilidad de decidir lo correcto y lo incorrecto, ¿por qué necesitamos Dios? Y él explicó esta teología en decir el opuesto de sus, no quiero decir enemigos, en unos casos sí, pero las personas en oposición de su entendimiento. Él dijo que es más útil entender que nuestra relación con Dios, cuando hablamos sobre la voluntad, es que la inclinación, la tentación de los seres humanos no es de hacer lo bueno, pero
en realidad es para hacer lo peor. Es que estamos constantemente en una lucha con nuestra conciencia y la única manera que podemos vencer, y no va a ser un punto en su vida cuando va a ser una persona perfecta, sin culpa, sin pecado, sin pensamientos malos, no, pero poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo, por escuchando la palabra de Dios y haciendo la voluntad de Dios en vez de la voluntad de nosotros mismos, nos trae a llegar a un punto con más santidad. Pero eso es siempre una lucha con nuestro viejo Adán, nuestro lado de nuestras conciencias que prefiere cometer pecados en vez de hacer lo correcto que está en acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Hay preguntas o comentarios? No, Bueno, solo un comentario. A veces no entendemos todo lo que se está hablando porque evidentemente hay que hacer, ¿quién era Erasmo, por ejemplo? Como teólogo, filólogo, filósofo de aquella época, y aunque era un hombre muy educado y muy preparado, podía estar enseñando cosas que teológicamente eran erradas. Entonces, evidentemente, este escritor está destacando cómo Lutero enfrenta esta, y muchos padres de la iglesia lo hicieron así también, enfrentan estas enseñanzas falsas de hombres que han sido notables en algunos humanistas notables como Erasmo, de Rotterdam, Erasmo de Rotterdam, pero que en un momento dado, aun cuando hablaran muy bien, aun cuando tuvieran un verbo, un léxico ilustrado, podrían estar diciendo cosas como las que Lutero describe. O sea, es como poner estiércol sobre un plato de oro. Entonces, esto hay que entender un poco, ¿no? Que Lutero destaca en su habilidad de la defensa de la palabra de Dios, en su habilidad de poder sustentar con claridad las doctrinas de la iglesia, a pesar de que llegan filósofos y pensadores y humanistas que intentan agredir la palabra, intentan alterar el significado correcto de la palabra. Y eso es una tarea de toda la iglesia, sobre todo de los que valoran por encima de las filosofías del mundo la teología, o lo que acabas de decir, la cristología, ¿no? Y eso es fundamental, donde Cristo es el centro y principal razón. así es. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, pastor, es que me llamó la atención lo de Erasmo de Rotterdam, Ujú, que lo investigué, ujú, y una de sus frases, una de las frases que él más utilizaba era: una buena, gran parte del arte del bien hablar consiste en saber mentir con gracia. Wow. Dios libre. Wow. Muy No escuché eso. Ah, O sea que sí. él justificaba no, él explicaba que mentir, pero con gracia, es Ujú. parte del buen hablar. En su libro Elogio de la locura. Este tipo estaba Wow. loco. Wow. No, y la dificultad es que si no tenemos cuidado, es que sí, entendemos que hay personas como Lutero, o Rasmus o los otros, Calvin, que ya tienen mucha sabiduría sobre la Biblia y eso no, si no estamos de acuerdo con alguien, con ellos, no es decir que no podemos respetar su valor en otras áreas, Sí, sí. pero en como en todas las cosas en el mundo,
¿Qué es el primer mandamiento? Es que no vamos a tener otros dioses ajenos del único Dios. Ujú. Y es que es fácil si no tenemos cuidado. En realidad, hacer estas personas como dioses. Yo tengo confianza total que por lo que he leído y escuchado sobre Lutero, sí, hoy en día tenemos el nombre en la iglesia luterana sobre luteranos, pero no por la idea, si entendemos correctamente, que somos seguidores de Lutero, no, somos seguidores de Cristo. Es que Lutero fue un hombre que compartió un entendimiento sobre la Biblia, la teología, que nos ayuda para entender de importancia Cristo y su mensaje, el Evangelio. Y fue un nombre dado a nosotros por los católicos romanos. Y en este sentido, tenemos que tener cuidado cuando decimos que, bueno, Erasmus o Zwingli o otros como doctores de teología, es que, bueno, sí, y sabe mucho de la Biblia, pero tenemos que tener cuidado que no estamos haciendo ellos ídolos, que Ujú. estamos aceptando su palabra en vez de lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, sí, Lutero puede ser un poco fuerte en sus palabras y su manera de presentar su entendimiento, pero fue en realidad necesario. Gracias a Dios que él no dijo, bueno, está bien, lo que tú piensas está bien para mí y lo que yo pienso está bien, todo es el mismo. Ujú. No, cuando estaba hablando sobre la palabra de Dios, él estaba listo para luchar y eh, necesitamos a alguien como él para hacer eso. Sí. En, en expander más, él habla sobre el tema de justificación por la fe. Este autor dice, la descripción de Roger Olson sobre la doctrina de la justificación de la Iglesia Católica Romana proporciona un contexto útil. Y yo voy a decir que yo he escuchado otras explicaciones un poco diferentes, pero Ujú. vamos a leer lo que dice. Según la doctrina católica, que se remonta por lo menos 1000 años a Agustín, la justificación es el proceso gradual por medio del cual un pecador es hecho realmente justo internamente por tener la justicia de Dios infundida por la gracia del bautismo, la fe, las obras de amor y toda la vida penitencial. Solo cuando el pecador está tan transformado que él o ella ya no es realmente un pecador en absoluto, Dios lo justifica completamente. La gracia bautismal que lava la culpa del pecado original debe convertirse en una gracia habitual que crezca a través de los sacramentos y la penitencia y finalmente debe convertirse en perfección sin pecado. La justificación viene gradualmente a través del proceso de salvación, pero completa y perfectamente solo al final. Y bueno, ellos en una manera tienen mucha experiencia por lo menos en cómo describir en una manera que es atractivo Sí. por la Iglesia Católica. Pero otra vez, si estamos leyendo entre las líneas, Ujú. podemos ver que saca la atención, el poder, la autoridad de justificación Ujú. que en realidad solamente viene de Dios. Ujú. Así, el concepto medieval católico de la gracia era que era una sustancia que podía ser infundida en una persona por medio de los sacramentos, algo así como una vitamina divina. Ujú. Según Lutero, la gracia era simplemente el favor incondicional de Dios hacia los pecadores merecedores del infierno.
recibido solo por la fe. La justicia de la justificación, insistió, siempre es ajena e imputada. Es decir, es ajena en el sentido de que es la justicia de Cristo, no la nuestra, y es imputada en el sentido de que es legalmente acreditada a nosotros, en lugar de impartida por experiencia dentro de nosotros. En efecto, la posición católica es decir que como poco a poco, por los medios de gracia, por la palabra, por los actos que hacen para la iglesia, ya está cambiando, sean más santificados, hasta el punto que dice que el Papa es infalible, es que él no puede cometer pecados. Bueno, yo solamente pienso, no sé si ustedes han visto el video cuando eh, el Papa estaba golpeando a la mujer que estaba tocándolo Sí, hace unos meses y sí, una cosa, sí. Bueno, es con todo respeto, el Papa es un pecador. Él todavía tiene pecado y comete pecados. Y si no tiene cuidado, vamos a decir que es algo diferente, que puede ser posible que nosotros por nuestros méritos pueden ser aparte de la gracia y la justificación de Dios. Y esta idea de Lutero es que es algo como declarado, de esta idea como un juez, abogado, alguien que tiene que ser defendido por ser juzgado por la juez, pero por la declaración del juez en decir, tú eres inocente, en realidad es que puede ser evidencia de su culpa, puede ser culpable de un crimen, pero si el juez dice que eres inocente, puede salir libre. Y esto es la idea que hoy en día, como continúan decir, la justificación, dijo Lutero, es la doctrina cardinal de la iglesia, porque todo depende en Cristo. El enfoque en todo es Cristo. Este artículo es la cabeza y la piedra angular que engendra, nutre, construye, preserva y protege a la iglesia. Sin ella, la iglesia de Dios no podría subsistir ni una sola hora. Y también a menudo insistió en las palabras simil justus et pecador, mediante las cuales pretendía indicar que el creyente en Jesús es simultáneamente justo, como legalmente, por medio de la fe en Cristo, pero pecador en sí mismo y experiencialmente. Y el autor que mencioné, él quería mencionar algo más, pero cuando después de compartir este punto, él dijo que él admitió que no hay como un consenso de eso, pero él dijo, habiendo notado el énfasis de Lutero en la naturaleza forense de la justificación, en la cual la base de nuestra aceptación con Dios es la justicia imputada de Cristo, debe mencionarse lo que se llama la nueva interpretación finlandesa de Lutero. Y varios estudiosos en Finlandia sostienen que la visión de Lutero sobre la justificación enfatiza y conlleva el concepto de teosis o divinización del hombre a través de la fe. El elemento clave es que en la fe, Cristo está realmente presente. Una traducción literal de la frase de Lutero, in ipsa fide Christus adest. Su argumento es que para Lutero la fe es una participación real en Cristo
que en la fe un creyente recibe la justicia de Dios en Cristo, no solo de una manera nominal y externa, sino real y internamente. Por lo tanto, la justificación no se basa simplemente en una justicia imputada de Cristo, sino también en una justicia impartida mediante la cual el individuo, por medio de la fe, realmente participa en la justicia de Dios. Bueno, el autor compartió eso y inmediatamente más o menos negó esta posición porque dijo, en la actualidad, el mejor consenso entre los estudiosos luteranos es que haya poca y ninguna razón para creer que Lutero abrazara la teosis o divinización en la forma en que estos estudios finlandeses lo afirman. Y cuando yo leí estas palabras, yo pensaba solamente en las últimas palabras de Lutero que se dice, él compartió. Y bueno, sus últimas palabras que él confesó es que afirmó lo que enseñaba o enseñó, pero recordaba que él tuvo un trozo de papel donde dijo que somos mendigos. Eso es verdad. ¿Y qué dice eso? Es que hasta el punto de la muerte de Lutero, él confesó que fue un pecador por sus obras propias y fue justo como santo y pecador, pero justo por las obras de Cristo. Pero fue parte de los 10 puntos y yo incluyó solamente por eso. También hubo más explicaciones de como las obras de Lutero, pero por el tiempo solamente incluye esos. Bueno, ¿hay preguntas o comentarios de algo de este estudio? Bueno, en breve, como yo mencioné, yo quería incluir eso porque hoy es el día de la Reforma y celebramos como luteranos la importancia de este día, pero a veces es fácil decir que la importancia es solamente a la iglesia luterana. Y eso no es el caso. En realidad, todo el mundo cristiano puede dar gracias a la Reforma. Y como mencionamos en el mensaje, que no es solamente la reforma que pasó en Alemania hace 500 años. No, es la idea, el espíritu, el Santo Espíritu que nos guía continuamente para reafirmar la palabra de Dios, para ser fiel a la palabra de Dios, para mantener el mensaje del Evangelio, porque si salimos poco a poco de la palabra como fue compartido, a veces eventualmente llegamos a un punto donde no podemos reconocer la palabra de Dios. Y bueno, gracias a todos. Estamos esperando para noticias al parte de nosotros y obviamente vamos a compartir con ustedes sobre la llegada de la bebé o el bebé. Pero cuídense mucho, espero que puedan disfrutar este día y por favor, cuídense mucho y tenga un feliz día de la Reforma.